en este día que sigue marcando pauta en la historia de la radio de México. Y digo que sigue marcando pauta porque en este momento todos los que aquí nos acompañan en esta sede de este Museo del Noreste están formando ya, a partir de este momento, parte de la historia que ahora mismo estamos construyendo. Y es un gusto para mí compartir una mesa de primerísimo nivel, como todas las mesas que ya se han acostumbrado todos los miércoles en este café con historia, en este café político con historia, que le digo yo por ser el nombre del programa que transmitimos desde hace casi 10 años a través de la señal del 1190. A nuestros amigos que nos siguen en directo en este momento, en este día, bueno, pues les enviamos un saludo muy afectuoso, y a quienes nos escuchan de manera diferida a través de 3 o 4 emisoras, también nuestro agradecimiento. Porque, repito, la historia se sigue diciendo. Por eso el nombre de este espacio es La Radio 90 años, una historia que contar. Y qué mejor que la cuenten sus protagonistas, qué mejor que la cuenten quienes han escrito páginas muy brillantes de nuestra historia de la radiodifusión. Saludo con un gran gusto, con un enorme honor además, al maestro locutor y cronista deportivo José Isabel Chabelo Jiménez. Maestro, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Para mí es un gran honor, y no quiero perder la costumbre de decirles muy buenas y deportivas tardes. Bueno, palabra que es un gran honor estar entre todos ustedes, porque a simple vista se ve, no son ustedes novatos, les gusta el béisbol. Y a todos ustedes hay que hablarles con la mera verdad, como se habla en términos de béisbol, para podernos entender. Así es que estoy a las órdenes de todos ustedes, y tú dirás, licenciado. También saludamos con un enorme afecto, con un gran cariño, a quien es en este momento presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Nuevo León, asociación que me honro en presidir y que forma parte pues de nuestra administración, pero además un hombre con una trayectoria muy brillante en el mundo del rey de los deportes, pero también una trayectoria muy importante que inicia precisamente de su contacto con la radio. Mi amigo, el licenciado Pedro Rubén Treto Cisneros. Pedro, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Ha pasado mucho tiempo desde que narramos el último partido de Sultanes de Monterrey contra Broncos de Reynosa, un 15 de junio de 1970. Ha pasado ya bastante tiempo cuando compartía los micrófonos, y siempre será un honor estar con Chabelo Jiménez. Bueno, siempre nos decimos, en lugar de ¿qué huele, licenciado? ¿Qué huele, compañero de transmisión? Mi compañero de transmisión. Sí. Y luego tuve una intervención ahí muy esporádica cuando Chabelo Jiménez, que es un ejemplo de constancia, un hombre que nunca faltaba a sus transmisiones y sigue sin faltar, tuvo un problemilla ahí cuando estaba narrando un juego de los Zaraperos de Saltillo. Entonces me dice, oye, tengo que salir de urgencia, ayúdame en la transmisión. Y pues para que los aficionados no se dieran cuenta quién estaba narrando, pues yo me fui detrás ahí de un lugarcito y escondido, transmití una entrada de un juego de Liga Mexicana para suplir a Chabelo. Ese día conté una de las miles de mentiras que he contado, ¿eh? Sí, porque para que no se dieran cuenta el auditorio ni los que estaban ahí presentes, que era Pedro Treto Cisneros, el hombre fuerte de los Zaraperos, narrando el béisbol. Espérate, ¿cómo? Entonces yo lo presenté como un invitado de honor que venía de una liga de allá del Bajío. Y entonces le dije, hazte tantito para acá, para que te escondas el micrófono, y de ahí empezó a narrar. Pero era un invitado, entre comillas, ¿eh? Fíjese cuántas cosas hay en el anecdotario siempre rico de la radio, y especialmente en lo que se refiere al rey de los deportes, el béisbol. De alguna manera es innato o es inherente siempre, Pedro,
a la radio el tema del béisbol? Indiscutiblemente, y yo creo que es el deporte más emotivo que se puede transmitir, porque hay que llevarle a la gente el panorama, hacerlo entrar al juego, como decíamos nosotros. Lo saludamos desde el fabuloso Parque Cuauhtémoc de la Calzada Victoria, un escenario extraordinario. Y cuando venían los aficionados a visitarnos a la cabina y nos decían, oiga, pues no tiene, lo que usted está diciendo en el radio no tiene nada que ver con este parque, ¿verdad? Es un parque muy incómodo, no era funcional, pero teníamos una afición extraordinaria, un público que siempre estaba apoyando al equipo de casa, y se presta el radio para eso, para que el que esté escuchando le dé vuelo a su imaginación, para que se convierta en manager, para que se convierta también en cronista, porque a veces no hay cronista que no haya dicho mentiras. Lanzó una bola de fuego, una raya por arriba de la tercera, rechinó la barda con este batazo, ¿verdad? Este tiene un cañón en el brazo. Bueno, son parte de la crónica para adornarla un poco, para que la gente se dé una idea de qué es lo que está pasando. Pero de veras, compartir en aquel entonces los micrófonos era sumamente difícil. Nos tocó a Chabelo y a mí inaugurar los micrófonos inalámbricos en un juego, una transmisión de la Liga Central. Entonces era un micrófono y nos daban un pedacito de alambre como antena. ¿Verdad? Sí, como antena. Y ahí andabas cuidando la antena y pues no salía, el sonido se dificultaba. Ahora la comunicación es extraordinaria, ¿verdad? Cambia. Ese vivir el béisbol durante ¿cuántas décadas, maestro Chabelo? Bueno, no sé ahorita mucho de dramática o de aritmética, pero desde abril de 1954. 54. Sin dejar de haber permitido ni una sola temporada. En diferentes difusoras algunas veces. Claro. Estuve narrando en Saltillo, estuve narrando en Reynosa, estuve narrando en Torreón, en fin, pero no he dejado de narrar. Pero la estación que tiene el corazón de Chabelo Jiménez, me atrevo a decir que es la XT de Monterrey. Ah, no, claro, la T grande no tiene... Sí, entonces el pregonero del norte en los inicios. en aquel tiempo era el pregonero del norte. ¿Verdad? Sí, después fue cambiando y ahora es multimedia. Sí, claro. De esa época, ¿Qué? de esa época, maestro Chabelo, compañeros de transmisión de esa época. Bueno, yo tengo allá anotado, más no lo recuerdo, pero tengo 32 compañeros. Mire nomás. Entre ellos, mi compañero de transmisión, Pedro Tetos. 32. 32. El primero, bueno, yo fui compañero, no el mío, no. Yo fui compañero de González Caballero. Correcto. Se fue González Caballero y entró el licenciado, el doctor René Hinojosa. Hinojosa Garza. René Hinojosa Garza. Que estamos recordando, a veces mi mujer y yo lo recordamos cuando salió. ¿Quién tiene su estilo? Sí, Lo claro, respeto. Claro. ¿Quién tiene su estilo? Sale una rola, vamos a ver. Digo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero ha compartido entonces Chabelo Jiménez con muchas generaciones de cronistas. 32 compañeros tengo hasta la fecha. Qué bien. Una vez estuvimos transmitiendo la final de Sultanes en el 2000, no me acuerdo, 6 creo, y yo estaba transmitiendo por Cadena Raza y en la cabina de enseguida estaba transmitiendo la XT y estaba el maestro Chabelo Jiménez. Y la Cadena Raza, bueno, era una transmisión nacional. Y entonces cuando llega Chabelo Jiménez a la cabina, a su cabina, los compañeros que estaban ahí, varios de ellos de televisión, Pedro, empiezan a decir, es Chabelo. Así como que llegó Chabelo Jiménez. Entonces yo lo vi al maestro y bueno, volteé, lo vi, pero él iba a acomodar sus cosas, la papelería con la que uno llega. Y cuando Chabelo voltea y me ve y me dice, licenciado, ¿cómo estás? Voltearon y se me quedaron viendo. ¿Lo conoces? Es que fíjese nada más el nivel de admiración de la gente del béisbol para
un caballo, decimos nosotros en el béisbol, un caballo de la crónica deportiva. Si están puros beisboleros, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Como es José Chabelo Jiménez. Pero la radio, Pedro, ¿cómo evoluciona la radio en las transmisiones deportivas? Es muy importante, porque Pedro Treto llega a la XT en otra área. ¿En qué área? En la década de los 60 yo llego con mucho entusiasmo al radio, motivado por unas transmisiones que se hacían en 1954. Un cronista inolvidable, de los mejores que hemos tenido oportunidad de escuchar, Ángel Fernández. Sí, señor. Tenía un juego que se llamaba El Juego de Hoy. En una hora él desarrollaba todo un partido. Claro, ya cuando iba en la séptima, la octava y se le estaba acabando el tiempo, pues trae guanes, trae two, trae three, ay, que se esconde ponchados y se acababa la transmisión. Pero fue un tipo motivante. Entonces, cuando yo llego a Monterrey, empiezo y bueno, yo voy a ser cronista de béisbol algún día, voy a transmitir los juegos, era mi pasión. Y entro a la XT, pero pues había, como tú acabas de señalar, puros caballos en el micrófono. Era muy difícil entrar porque era gente muy preparada, muy capaz. No estoy hablando de los de hoy, mis respetos para ellos. Estamos hablando de aquella época. Un Mario Fernández, un Chabelo Jiménez, un Manuel González Caballero, un Juan Cejudo y tantas gentes que eran maravillosos con el micrófono. Entonces yo estaba demasiado joven y me dan oportunidad de ingresar, pero como vendedor de publicidad. Pues hijo, sin vender nada, no vendía absolutamente nada, ¿no? Y luego empezaban las noticias, estaban en pañales las noticias. Entonces me dice, en paz descanse, el ingeniero Orozco, que fue un personaje extraordinario, era el gerente de la estación. Me dice, oye, ¿tú no sabes de noticias? Le dije, no, pues no sé, pero pues si lo intentamos. Dice, bueno, vente, vamos a hacer una prueba. Y hace una prueba. Y empezamos a vender los noticieros por primera vez. Y a mí se me ocurre hacer un piloto, como se decía antes, para la compañía cigarrera La Moderna. Y le hicimos uno que se llamaba Noti Rally. Entonces les gusta a ellos, lo aprueban, y ahí nace el Noti. Patrocinaba todos los noticieros de la XT y yo los pasaba, los redactaba y los pasaba. Cuando se acostumbraba de decir aquello de producción y redacción y locución de Pedro Treto Cisneros, Noti Rally, y se hizo famosísimo el noticiero. Y luego ya vinieron los Noti de la televisión y los Noti de todas las demás estaciones, pero ahí nació. Y luego, pues comienzo con mis programas deportivos y un día me dan la oportunidad con Chabelo de ir a transmitir la Liga Otoñal. Que existía en aquel entonces. Luego vino la Liga Central. Luego vino la Liga Mexicana y luego vino ya la pasión por este juego con una enfermedad tan benigna que no nos va a matar, pero que vamos a morir con ella. Seguimos queriendo el béisbol como la primera vez cuando llegamos a los micrófonos. Pero así fue mi ingreso a la radio. Correcto. Y era tan apasionante el radio, es tan apasionante. Imagínense entrar a las 7 de la mañana a redactar y a pasar los noticieros. Pasarse uno todo el día en la estación. Porque casi todos los programas eran en vivo. Ya después vinieron los programas que grabábamos, pero al principio todo era en vivo. Y de ahí seguir con los noticieros deportivos, luego ir al Canal 6 a pasar un noticiero que se llamó Deportemas, que hizo historia también. Un compañero hablaba de fútbol y yo hablaba de béisbol. Y luego ir a transmitir los juegos de los sultanes de la Liga Mexicana. Pues era estar inmerso todo el día en el micrófono. Y luego, pasando el tiempo que me hago directivo del béisbol, alguien que no conocía la historia de uno en el micrófono me dice, oiga, se ve usted muy nervioso, ¿tiene miedo al micrófono? Le dije, pues sí, hombre, sí le tengo miedo, es que yo nunca he hablado en el micrófono, me da miedo hablar, pero no es miedo, es respeto. Porque al micrófono hay que tenerle respeto. Al radioescucha hay que respetarlo siempre, hay que hablarle con sinceridad, hablarle con la verdad y no hablarle con mentiras.
Y luego, como era en aquel entonces, había que sintetizar. No te daban todo el tiempo que te dan hoy. Hoy para pasar una noticia de un atropello se pasan 3 minutos. En aquel entonces no. Eran noticias de 20, de 40 segundos y ya te estaban dando mucho tiempo. Sí. Entonces tenías que sintetizar muy bien todo lo que tenías que decir. Pero esto no hay que tenerle miedo, hay que tener mucho respeto. Y un gran cariño, ¿no, maestro? Maestro Chabelo, el mundo del rey de los deportes trae consigo, lo decíamos hace unos días con alguien, el béisbol es como la vida. Hay un líder en la cueva, hay un líder en el dugout y hay un líder en el campo de juego. Cuando termina el partido decimos pitcher ganador, pitcher derrotado. Ese es el líder, el liderazgo natural del lanzador. Pero hablamos del equipo, de un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto. Eso es la vida de alguna manera, maestro. ¿Cómo lo refleja? Ese caminar por el mundo del béisbol y el mundo de la radio. Bueno, es un trabajo un poquito difícil, pero qué a gusto se trabaja con todos los detalles que pasan. Tiene cada detalle el transcurso de la vida en el radio, pero a la fecha tengo desde 1954 narrando y micrófono también en cabina y todavía sigo, todavía le tengo mucho cariño. Vamos con el micrófono en cabina. No soltamos el tema del béisbol porque tenemos aquí el bat. Sí. Y por el lado de los zurdos además. Pero la cabina, también una historia muy rica en la cabina precisamente del XT de Monterrey, maestro Jiménez. Sí, bueno, y ahorita no, es fácil. Y ahorita me es fácil porque ya está todo grabado. Ah, ok. Ya está todo grabado, ya nomás el operador ya ahorita con la computadora y antes no, los discotes esos de 33 revoluciones, en fin. Ahorita es más fácil, pero es muy bonito eso todavía. Fácil, pero se le sigue teniendo cariño todavía. Un programa nocturno muy importante tuvo usted, en la T precisamente. Sí. Un programa nocturno, 12:30, una cosa así, o 11:30, 12:30. Bueno, después de Serenata Carta Blanca era, ¿no? No, esa nunca la pasé. No, después, me refiero, después de Serenata, por ahí. Después de Serenata, todavía sigo con el programa La Ruta Musical de la T. Ese, Ruta Musical. Actualmente, ya ahorita la está pasando grabada. Grabé ayer el programa, parece increíble, grabé ayer el programa 17,790. Parece Miren nomás. Estoy recordando y pensar que desde que se inició ese programa yo, con mi compañera entonces era doña Felipita. Felipita Montes, sí. Dejó de existir, pero... La de Alcalá. ¿Eh? La de Alcalá. Sí. ¿Verdad? Y yo sigo con el programa. Sí. Y ya te digo, grabé todavía hoy, y miércoles grabé el programa 17,701, por ahí va. Yo lo recuerdo perfectamente bien porque entonces, en la época en que yo estuve en el XT, estábamos en 15 de mayo y Suazo. Sí. Y entonces era Serenata Carta Blanca, lo conducía Mario Fernández. Sí. Y luego entraba el maestro Chabelo Jiménez. Y cuando el maestro Raúl Ramírez Pérez se iba de vacaciones, eran como 2 meses, el maestro Raúl Ramírez Pérez, a quien le enviamos un saludo hasta su Linares querido, yo lo descansaba, yo le cubría el descanso al maestro Raúl, y entonces yo entraba con el Club de los Desvelados, y me acuerdo que esperaba que terminara el programa de ustedes. Club de los Desvelados, decía el maestro, desvelados, pero no cansados. Pedro, la armonía en una emisora radiofónica es muy importante, como en cualquier organización. Y en esa armonía incide mucho el tema del compañerismo y el respeto a los compañeros. De ese respeto a los compañeros yo quisiera que nos refirieras, en un mundo tan rico como es el rey de los deportes, pero también la radio en lo general. ¿Cómo lo revisas a la luz de Pedro Treto Cisneros, presidente de Sultanes, presidente de Zaraperos, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, a la luz del Salón de la Fama? ¿Cómo lo revisas en esa historia, Pedro? Bueno, mira, hay rivalidades como en todo. Claro.
y hay que respetar las voces y los espacios. Por ejemplo, nosotros teníamos una voz extraordinaria en Mario Fernández, el Ojo de Vidrio. Entonces, eran unos personajes auténticos a los que había que respetar. No podías invadir esos espacios. Teníamos a Rómulo Lozano, extraordinario, Rómulo. Entonces, un servidor siempre respetó el espacio de la cabina. Yo nunca estuve en cabina, jamás, porque sentía que no tenía ni la voz ni la capacidad de esos personajes para invadir ese espacio. Entonces yo me refugié en lo mío y me respetaron, porque nadie se metió conmigo en las noticias. Yo era el que manejaba toda la información y luego nadie se metió conmigo en la crónica. Yo hice mi estilo, hice mi forma de transmitir los juegos, hice la forma de manejarme ante el auditorio y siempre hubo esa armonía con mis compañeros. Por ejemplo, alternar con Mario Fernández en una transmisión o con Chabelo, pues no era fácil, no era fácil. Ellos tenían un lugar muy ganado. Te dejaban el micrófono muy caliente, ¿no? Sí, tenías que poner el extra. Entonces, hubo una serie en 1969, a lo mejor algunos de los que están, no, aquí hay algunos chavalones, no los acuerdan de eso, pero en 1969 una serie candente aquí en Monterrey de los Broncos de Reynosa contra los Sultanes de Monterrey. Brevemente, ya en las postrimerías de la temporada, el equipo de los Broncos estaba en primer lugar, sacando 3 juegos de ventaja al equipo de los Sultanes, y vienen a jugar aquí los últimos 8 juegos, pero eran entre ellos, en un rol corrido. Entonces el que ganara iba a ser el campeón. Y vienen los Broncos y de manera sorpresiva, pues los barren los Sultanes, les ganan los 4 juegos. Chabelo se ha de acordar que hubo necesidad de reforzar las gradas del Vetusto, que le decían, Parque Cuauhtémoc, para que soportara a todo ese público que iba a estar pendiente de la serie. Le ganamos los 4 juegos y se va Sultanes a los últimos 4 al Parque López Mateos de Reynosa con un juego de ventaja. Ahí se divide, Chabelo y el doctor René Hinojosa se van a radio, y Mario Fernández y un servidor nos vamos a transmitir por televisión. La primera transmisión nacional que se hizo del béisbol por televisión. En la azotea de la caseta de los Sultanes. Sí. Ahí estaban ustedes. Sí, nosotros transmitimos por televisión esa serie para México, Puebla, Veracruz y Monterrey. Fue un éxito. La pasión se desbordó entre 2 aficiones norteñas que estaban ambicionando el cetro y realmente fue sumamente difícil transmitir esa serie. Sobre todo en Reynosa, ¿no? Sí, no, porque hubo amenazas y había que sobreponerse a todo eso. Nuestro manager, que era el señor Manuel Magallón, en paz descanse, una extraordinaria persona, como persona extraordinario y también como manager, tuvo que abandonar el equipo por las amenazas. Entonces el equipo se quedó sin manager y pues amanecimos, era un sábado, amanecimos con la noticia de que pues no teníamos manager y a quién ponemos, y las amenazas seguían y la tensión iba subiendo y se tenía que celebrar. La temporada terminaba en domingo y pues se perdió el juego, el primer juego, y ya se empató el primer lugar y luego pues nos ganan el segundo y se van ellos al liderato, y en un domingo vamos a cerrar la temporada con un doble juego. Ándale, de novela, ¿no? Sultanes tenía que ganar los 2 juegos y Reynosa solamente 1 para ser campeón. Nos ganaron el primer juego con un jonrón de Rudy Sandoval sobre nuestro pitcher estelar, Jim Horsford, que tiró 30 juegos completos y ganó 20 esa temporada. Y la presión bajó, pero se perdió el campeonato. Entonces ahí yo alterné con Mario Fernández en la televisión y realmente fue un privilegio el estar transmitiendo con un personaje como él, que era extraordinario en el micrófono, compadre de Chabelo. Mi compadre de pila.
compadre, corajudo, con ganas. ¿Te acuerdas aquel jonrón que le di? Que no lo aceptaba. Dijo que era foul. Dijo que era foul. Sigue diciendo de que era foul. Sí, sigue diciendo, los cronistas jugamos contra... hicimos 2 equipos, ¿verdad? Y entonces Mario Fernández era el pitcher. Hombre, y no sé cómo le hice yo, cerré los ojos, le tiré a la bola y total, la bola voló y le di un home run. Y se hizo no, ya sabrá. Chabelo estaba marcando como fair ball. Y el maestro Chabelo era el umpire. Chabelo era el umpire y marca fair ball. No, se armó una tribulina ahí con Mario. Casi lo desconoce como compadre mi papá, ¿no? Hoy hay un detalle muy bueno que les van a dar risa. Es un juego de amistoso. Yo estaba transmitiendo todos los domingos ahí en Saltillo y me dijo, licenciado, vente en la mañana, porque hasta en la tarde del juego, para que nos apoyes un juego aquí. Vamos a jugar los directivos de los zarapeos contra unos de una ruta de camiones. Pampayario. Viene el bateador Rao, cuadrangular 4, para afuera. Viene caminando, paso hombronero, llega al home, hace así y vuelve a agarrar el bat. Y luego le dice el manager del otro, ¿qué pasó? Acaba de batear, ¿cómo ha bateado otra vez? Y el jefe de los sultanes, bueno, dice, ya no bateó. Y ves aquí el jefe de los zaraperos, bueno, entonces cállate. Quería batear 2 veces. Me tocó dar jonrón también ahí. Entonces no fue casualidad. No, es cuestión de cerrar los ojos y tirarle a la bola. Cuando hay poder, ¿no? Cuando hay poder. ¿Te acuerdas cuál fue el primer juego que hicimos pareja tú en la Mexicana? ¿No te acuerdas? Yo creo que fue aquel cuando fuimos a Guadalajara. Ándale. Que estuvimos en Guadalajara transmitiendo y se nos va la luz, ¿verdad? El manager era Vinicio García. Sí, ya me acuerdo. Uy, hace rato de eso. ¿Te acuerdas? Ya hace bastante rato de eso. Se va la luz y entonces el muchacho que estaba como pasando los comerciales, ¿verdad? Sí. Teníamos un comerciales y anunciaba tornillos de medidas y tuercas y esto y lo otro. Y no, hombre, se hizo un escándalo. Inventó medidas de tuercas. Como no tienen una idea, ¿verdad? Oye, cuando lo de Cerro Reynosa, ya es como se hacían pleitos, yo llevaba 2 de mis hijos. Pues tenían que ser unos 10 años, algo así. No, yo temblando, estaba la gente ahí. No, ellos jugando como nada. Allá está uno de ellos, mira. Sí, Toño, mira, estaba chiquillo entonces. Queremos mandar un saludo de parte del maestro Antonio Guerrero, titular de la Sociedad de Cronistas de Nuevo León. Un saludo para el señor Marín Torres Sánchez, que está un poco delicado de salud. Él es de Santa Catarina y es fundador de la Liga de Béisbol de allá de ese querido municipio de Santa Catarina. Tierra beisbolera, Nuevo León. Estoy viendo a mi amigo Juan Alanís, el Santiago, Nuevo León, tierra beisbolera, China, Nuevo León, Bravo, Terán, mucho pelotero ahí. Perdón, Cadereyta, sin duda alguna, y por supuesto San Juan, la cuna del béisbol, así como hablamos de la capital de la radio en América Latina. Cuando hablamos de Monterrey, tenemos que hablar de San Juan de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, como la cuna del béisbol también, maestro Chabelo. Ahí nos ha tocado compartir también, ¿no? Sí, yo fui 9 veces, 9 años sí. al juego de ese San Juan. Y después no pude, pero sí, muy interesante eso. Pues le mandamos un saludo también a nuestros amigos que nos escuchan ahora mismo en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Pedro. ¿A Rudy Martínez? ¿Cómo el no? hombre fuerte de ahí de ¿Cómo San Juan. ¿Cómo no? Y a toda la familia de Jiménez, Nuevo León. Otro municipio que saludemos, a ver, ya que estamos entrados en municipios, ¿cuál? Ciudad Guadalupe, Nuevo León, como no, tierra de campeones. Le mandamos un saludo muy afectuoso a toda la gente de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Edgardo Arrambide saluda a la gente. Aquí está mi compañero Edgardo Arrambide, también compañero cronista. En fin, Linares, Nuevo León, también tierra muy beisbolera. Bueno, yo creo que Nuevo León, el origen del deporte en Nuevo León es beisbolero, ¿no es cierto, maestro Chabelo? Sí, porque el fútbol viene mucho después, ¿no? No más que les ganó el radio. Sí. Digo, la publicidad. Sí. Si estuviera más arriba que el fútbol, lejos. Sí. Pero, ni modo. Pero
¿Estamos retomando el camino en el béisbol o se sigue perdiendo terreno en lo que a radio se refiere especialmente, Pedro? Yo pienso que el béisbol está retomando el rumbo que siempre ha tenido. No hay comparación entre los dos deportes, porque, por ejemplo, yo para ser aficionado al deporte de la pelota grande, pues necesito ir nada más 18 veces a verlos, 17, y ya los vi en todos los partidos. Entonces aquí es muy difícil en el béisbol cuando tú juegas 8 juegos seguidos. Por la situación económica que vivimos, por muy aficionado que seas tú al béisbol, no puedes ir a los 8 juegos. Sí. Y en cambio, con el otro sí eres un experto, porque cada 15 días, si eres partidario de un equipo, puedes ir a gastarte ahí una cantidad de dinero para apoyarlo. Pero el béisbol, si tú sumas que los Sultanes jueguen, por decir, 8 juegos seguidos aquí y tengan un promedio de 4,000 o 5,000 personas, ya estás hablando de que fueron miles los que los están apoyando. Y tienes una, diría yo, en el béisbol, una afición más acentrada, es más fiel la afición al béisbol. Tienes que ser más conocedor, tienes que tener conocimientos profundos del juego. No hay aficionados improvisados en el béisbol. Nosotros estamos hablando ahorita, y a lo mejor aquí nuestros amigos, que veo una concurrencia muy buena, me da mucho gusto, y ojalá que no los estemos aburriendo con lo que estamos platicando, ¿verdad? Son aficionados de corazón, saben de béisbol. Tú puedes hacer uso de este micrófono y decir algo, y el que te está oyendo dice, no es cierto, eso no fue así, fue de esta manera. Tú tienes gente que sabe de béisbol. Mira, en la década de los 70, para que los equipos de aquí, el equipo principal, el de los Rayados, hiciera su rol de juegos, llamaba a la oficina de los Sultanes para ver cómo iba a estar el rol de juegos de nosotros. Entonces todos respetaban el béisbol. Los Toros no querían programar función el mismo día que iba a haber béisbol, porque era una pasión tremenda. Y jugábamos ahí en el Parque Viejo de la Calzada Victoria a las 2 de la tarde. Era un solazo tremendo y la gente estaba ahí. ¿Te acuerdas, Chávez, de aquellos dobles juegos que jugaban a las 2 de la tarde? Doble juego, y eran llenos completos. Era una afición tremenda. ¿En qué momento se pierde el rumbo del béisbol en su afición? Bueno, cuando el otro deporte lo apoyan las televisoras, son los dueños del 60% de los equipos que participan, les dan todo el tiempo a ellos y se olvidaron de nosotros. Y muchos preguntan, bueno, ¿y por qué el béisbol no transmitió? ¿Por qué no se televisó como lo televisan ellos? Por 1000 razones. Cuando yo fui presidente de la liga, inclusive, me reuní con el dueño de la televisora y le ofrecimos una cantidad. ¿Cuánto vale el tiempo de un juego? Los lunes va a ser el juego de la semana en la Liga Mexicana. La Liga Mexicana lo va a pagar. ¿Cuánto cuesta? Llegamos a una cantidad, nos pusimos de acuerdo para transmitir la inauguración, y 48 horas antes de la inauguración me llamaron de la Secretaría de Gobernación para decirme que los que iban a transmitir el juego eran los de la televisora oficial del gobierno. Entonces, no tiene ese apoyo, porque los dueños de las televisoras no tienen interés económico en el béisbol. Y tú que sabes de comercialización, te das cuenta que cuando te presentan un plan francés, como le llaman ellos, y te dicen, durante todo el año esto es lo que vamos a transmitir, esto es lo que te cuesta. Y aquí te doy fútbol, te doy noticias, te doy programas de espectáculos, te doy todo eso, menos béisbol. ¿Por qué? Porque el béisbol es un deporte que no se rige por el tiempo. Nosotros no tenemos que estar viendo un cronómetro que nos diga se acabó el partido. Nosotros vamos al béisbol y lo vamos a disfrutar hasta que cae el último out. Hasta que cayó el out 27 podemos festejar la victoria o asimilar la derrota. Entonces estamos peleados con el tiempo y las televisoras quieren tiempos exactos, a tal grado
que cambian los roles de juegos, cambian los horarios, interrumpen la temporada, le fallan al fanático y los fanáticos están contentos porque les llevan otros. Pero yo creo que el béisbol está vigente, es un deporte con raíces muy profundas dentro de la afición, y el que se hace aficionado al béisbol, que me perdonen, ese no va a dejar de ser nunca aficionado al béisbol. ¿Y no hará un poco de falta rejuvenecer, déjeme ser un poco atrevido en esto, rejuvenecer la afición al béisbol, Pedro? Es decir, que esos niños que terminan su elegibilidad en ligas pequeñas y que ya no siguen practicando se conviertan en aficionados al béisbol y no se vayan al básquet, al vóley o al fútbol. Es un fenómeno muy raro, mira. Por ejemplo, en Nuevo León deben jugar alrededor de 10,000 niños. Imagínate tú, 10,000 niños. Sí. El mensaje que llevan al hogar, nada más con el papá, con la mamá o con un hermano, y ellos ya son 4. Por 10,000, 40,000. ya son 40,000 personas que están inmersas en el juego de béisbol. ¿Cuál es la razón por la que esos niños y esas familias no van a ver al equipo profesional de béisbol? Es una incógnita, es algo increíble. El parque debería estar siempre lleno porque los aficionados los tenemos. Porque imagínate, es una publicidad directa la que le llevan a la casa el niño que juega béisbol. Pero estamos viendo, maestro Chabelo, que en Cancún, en el segundo partido de esta serie final, ni cerca estaba el parque de estar lleno, el Beto Ávila de Quintana Roo. Bueno, sin embargo, el cronista, yo no vi la televisión, estaba diciendo que estaba repleto el parque. No, en el primer juego hubo mucha gente, casi lleno, no, pero en el segundo juego no. Ya no. No, en el segundo. Y ahorita hablando de contenidos, tengo en mis manos este librito, digo librito por el tamaño, porque es un magnífico libro, de 500 trivias del béisbol mexicano de mi amigo Pedro Treto Cisneros. Y aquí abro nomás para ilustrar el tema beisbolero. Dice, ¿qué lanzador militó con los Bravos de Atlanta y en la serie final de 1971 ganó el 5º juego, además de conectar jonrón para vencer a los Zaraperos? Es miembro del Salón de la Fama. Su nombre, Maximino León. Es muy interesante eso. No crean que yo me lo sé, lo anoté, no, tampoco. ¿Quién fue el primer pitcher mexicano en ganar un juego de serie mundial? Fíjese qué datos tan interesantes. Ese sí se acuerdan seguramente. Zurdo, jugaba con los Dodgers. Fernando Valenzuela. ¿Era yucateco? No. ¿Quién es el único bateador de la historia? De Choaquila, Sonora, Fernando Valenzuela. Que puso, decíamos en ese entonces, puso a Choaquila en el mapa, nadie sabía que existía Choaquila, como Alanís puso a El Cercado en el mapa también. ¿Quién es el único bateador de la historia de la Liga Mexicana que ganó el campeonato de bateo y fue líder en hits, dobles, triples, jonrones y carreras producidas? Incluso creo que jugó con Monterrey, Alonso Perry, primera base. Luego, esta es de Héctor Espino. Teníamos que llegar a una de Héctor Espino. ¿Qué posición jugó Héctor Espino en sus 2 primeras temporadas con los Sultanes? Muy buena pregunta. Jardinero izquierdo. O left fielder. Sí, lo que pasa es para la gente que nos está escuchando y no habla español, por eso, arquitecto, left fielder. ¿Quién tiene el récord de menos ponches? No voy a decir todas, ¿verdad? Por supuesto, es nomás un par de trivias más. ¿Quién tiene el récord de menos ponches recibidos en una temporada? 7 ponches, Alejandro Lizárraga. Y en el playoff de 1955, ¿por qué hago esta referencia a estas trivias? Porque el béisbol es mucho de trivias, es mucho de preguntar con qué equipo jugó Beto Ávila, cuándo ganó la corona de bateo, el primer hispano, el primer latino en ganar una corona de bateo en el béisbol de Grandes Ligas, 1954, el tremendo jarocho Roberto Beto Ávila, que por cierto, en la serie de la zona sur, Tigres de Quintana Roo y Veracruz estaban jugando en 2 parques con el mismo nombre, Beto Ávila. Los 2 parques llevan el mismo nombre, muy interesante, para que vean el tamaño de este
ilustre jarocho Beto Ávila. Bueno, pues en el playoff de 1955, Al Grunwald de los Tigres estuvo a un out de lanzar juego sin hit ni carrera contra Laredo. En la novena entrada con dos outs, estaba tirando sin hit ni carrera. Le conectaron un doble. ¿Quién le impidió consumar la hazaña? Y esta respuesta no la sabe ni el que escribió las trivias. León Kellman. Esto es béisbol. Este es béisbol. Háganse de ese libro. Háganse de ese libro. Vale la pena. Muy recomendable, de veras. 500 trivias del béisbol mexicano, como por supuesto la enciclopedia del béisbol mexicano, también escrita por nuestro amigo Pedro, el licenciado Pedro Treto Cisneros. El béisbol es mágico, así como la radio es magia. Decía Pedro hace un momento, y lo hemos dicho aquí, la radio es imaginación. Yo recuerdo el único consejo, yo creo que me dio mi padre. Tenía yo que aprender muchas cosas de él, del Mario Fernández que habla Pedro Treto Cisneros. Cuando yo empecé a narrar béisbol, me dijo, mira, nomás acuérdate que eres los ojos del radio escucha. Y este es tu territorio. Desde esta línea hasta esta línea, todo eso tienes que decirle qué está pasando. De eso se trata, maestro, de decirle a la gente que se mete en el juego a través de la magia de la voz. Es correcto, maestro. Exactamente, así es. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Como dice Pedro hace un momento, cada quien con su estilo, que es otra parte muy importante. La pimienta, ¿no? ¿Cómo abre Chabelo? Y una que otra mentira. Y una que otra vez, para ilustrar. Les voy a decir una de las miles que he dicho yo. Acaban de hacerle un lanzamiento con una curva tremendísima, una curva de este tamaño. La gente piensa qué tamaño sería. Oyendo radio, ¿verdad? Que se imaginen cómo le hizo. Pedro, ¿y en el anecdotario? ¿Qué se queda en el anecdotario? Está pensando de qué tamaño era la curva. No, me estoy acordando de otra. A ver, ¿cuál? Otra de Eddie Moore. Eddie Moore fue el primer jonronero que tuvieron los Sultanes de Monterrey. Él estuvo a punto de romper el récord de 33 jonrones que había impuesto Joshua Gibson en 1941. ¿Lo frenaron? ¿Verdad? Entonces conectó 32 jonrones. ¿No te vas a acordar, Chabelo, de aquella línea tremenda por el jardín central? Y allá viene Eddie Moore y se está cayendo se le cayó la gorra, pero no se le cayó la pelota. Dice. Se le cayó la gorra, pero no se le cayó la pelota. De ahí viene un detalle que muchas gentes saben aquí, que muchos me decían Chabelo mentiras. Sucede que ahora de Eddie Moore, y acaba de ser el licenciado, pues, somos los ojos y la imaginación de los que están oyendo. Y un tremendo batazo que viene Eddie Moore, coge la pelota y se le cae y la levanta inmediatamente, y el umpire no vio y cree que la cogió de aire. Entonces así quedó. Bueno, a la salida me dice un aficionado, entonces no había más que un radiecito, de todos estaban ahí, un radiecito que estaba ahí. Cuando salí yo me dijo, con que se le cayó la pelota a Chabelo mentiras. De ahí empezó eso. Viene la de Chabelo mentiras como la de los ¿cómo le llaman los de Laredo? Los tecolotes. Muchos no saben por qué les llamaban los tecolotes. Y así se le quedó los tecolotes hasta la fecha. Los tecolotes de Nuevo Laredo. ¿Y por qué les llamaban los tecolotes? En aquel tiempo era el equipo de los Laredo, que lo patrocinaban Era la Junta de Nuevo Laredo. Porque la patrocinaba la Junta de Mejores Materiales. Era la Junta de Nuevo Laredo. Pero cuando se inauguró el alumbrado, el primer equipo que inauguró fue Torreón. Aunque dicen que Laredo no. Fue Torreón. A los 8 días inauguró Laredo. Y una luz tan mala, cerrando los ojos, los focos, en fin. La comadre Leal estaba cubriendo el jardín izquierdo y se le fue un tres elevado, no lo vio, la luz no vio. A la salida iba echando pestes, dijo, en este parque con esta luz solamente los tecolotes pueden jugar. Iba echando pestes.
oí lo que dijo los tecolotes, y se le quedó los tecolotes. ¿Eh? La comadre Leal, ¿eh? él lo bautizó entonces. Héctor la comadre bautizó, Leal. Sí. Héctor la comadre Leal. En aquel tiempo no había alumbrado, en los 40 el Torreón fue el primero y pues muy deficiente, y luego Laredo. Monterrey tuvo alumbrado en el 49 y se batallaba. En Torreón, por ejemplo, había un pitcher de color, Booker McDaniels, que le decían que era un fenómeno, y no lo dejaban pichar de noche. Sí, porque sí. En Torreón, porque no veían la bola, y era tan fuerte que decían, no es enero que no nos piché de noche, ¿no? Y traía 85 millas, pero no la veían. Y entonces se jugaba, pues muchos a lo mejor ustedes recuerdan que se jugaba de día, ¿verdad? Y los fines de semana, era la Liga Mexicana en aquel entonces. ¿Por qué? Fíjate, déjame decirte Sí, Pedro, adelante. Nos gane el alemán. Fíjate que Beto Ávila fue el primer latinoamericano en ganar un campeonato de bateo en las grandes ligas. Pero ese campeonato fue histórico, porque él estaba peleando con Ted Williams el campeonato de bateo. Sí. Entonces, inclusive Ted Williams terminó con un porcentaje mayor, pero no tuvo el número de veces legales. De veces legales al bat. Y ahí se estableció que ya no eran veces legales al bat, sino que eran apariciones. Porque a Ted Williams le daban un montonal de bases, ¿verdad? 180 bases por bolas, entonces nunca iba a ganar un campeonato porque no reunía el número de veces legales. Y entonces ahí se estableció que los campeones bateadores tenían que tener un número de veces, de apariciones, no de veces legales al bat. Fue histórico eso, el campeonato de Beto Ávila. ¿Por cuántas emisoras ha caminado la voz, ha transitado la voz de José Isabel Jiménez, especialmente narrando béisbol? ¿En cuántas televisoras? Emisoras radiofónicas especialmente o televisivas. Bueno, ¿televisor o radio? De radio, es principalmente de lo que estamos hablando ahora mismo. Bueno, yo transmití en la XT, naturalmente. En la XT, bueno, en la XT, la cuna. No, yo transmití en Reynosa, transmití en Saltillo, transmití en Torreón y transmití en... No me acuerdo qué otro. ¿Ya en su tierra natal? No, ya era minero, era rico. No, allá no había nada de eso. ¿No? Cuando yo nací allá hace... Pues tú eres también del siglo pasado, ¿no? El antepasado. No. No, todos somos del siglo pasado. El siglo... Cuando yo vivía en mi tierra natal, Pino, Zacatecas, no había luz, no había agua, no había nada. Entonces, pues ahora ya que está muy modernizado, le pregunté a un señor, dije, ¿tú que vas a Pinos? ¿Hay por ahí algún hotel? No, ¿qué tienes? Hay varios hoteles, mira. Ahí donde se para el camión, ahí donde está el semáforo. ¿El qué? Semáforo, mi tierra. No, claro, pero yo estoy recordando cuando yo estuve en la escuela, hace no sé cuántos siglos. Pero y ahora ya está semáforo, ¿no? Se ha modernizado mucho eso, ¿eh? Sí. Pero no había béisbol allá. No había béisbol. Ni había siquiera rebote. Béisbol de aficionados tampoco. No, ya después sí, pero ya no. ¿Y cuándo nace el amor de Chabelo Jiménez por el béisbol y por la crónica del béisbol? ¿Cómo empieza eso? Bueno, hay tres cosas que han sido por accidente. Primeramente, yo entré a ampallar por accidente. Entré a la radio por accidente. Y entré a la crónica por accidente. Tres accidentes. A ver, cuénteme esos accidentes. Quizá, bueno, ahí les va. El primero, yo ampallaba béisbol y un buen día en el parque ese de Fresnillo no había luz eléctrica y paramos el juego porque no veía la pelota. Yo le dije a mi compañero, yo no veo la bola, vámonos parando. Se enojó mucho el manager que iba perdiendo y nos quería golpear con un bat, nos siguió. Total, como a los 2 años me encontró y me dijo, con que me paraste el juego, hijo. Y sacó un cuchillo y me lo puso aquí. Y me siguió. Yo dije, bueno, pues, él anda borracho.
yo no hago más que correr o bajarme. Él anda borracho, no, mejor corro. Y me metí una puerta ahí, me metí con miedo y vi qué pasó y me buscaba, no me encontró. Me había metido una difusora. Y ahí la dueña de la difusora le dije, señora, yo quiero enseñarme a locutor. Muchacho, yo tengo mucho locutor. No, nomás quiero enseñarme. Vete allá que te enseñe. Y me metí allá, me puso a leer unos spots, que no había grabación, largos. Total, no se la hago muy larga. Al siguiente día ya fui por gusto, ya no me seguía nadie con cuchillo. Por gusto, así fue, ya me dieron un turno de cabina. Como a los 3 meses ya tenía yo programas. Mire nomás. Sí, pero por accidente. ¿Eh? Y luego me dice la señora Chabelo, ya nos echamos el compromiso de narrar, de transmitir los juegos de la Liga Central con Domingo Santana Pulido, el manager. Y te pusimos a ti de cronista que no. Pues si tú un payaso, sí, pero no es lo mismo, cantaba uno esta área, no. Pues a ver cómo le haces, para no hacerlas muy larga. Me mandó a México con todos los gastos pagados. Afortunadamente me dieron la licencia de cronista deportivo en béisbol y la de locutor comercial. No, ya cuando llegué yo, qué va. Ahora sí. Anunció para ustedes su locutor y amigo José Isabel Jiménez Medina. Hoy está muy largo eso, hombre. Pues ya era yo, ya me daba el taco, ¿no? Que tenía licencia. Y ahí le seguí. Entonces, me pagaban la enorme cantidad de... Narraba yo los 5 juegos de la serie, solo, por 25 pesos. Ándele. Era bien pagado, ¿eh? No ha cambiado mucho. ¿Eh? Total, les dije que me aumentaron un poco, ya no quisieron. Dije, bueno, muchas gracias. Y me estuve haciendo memoria, me vine aquí a Monterrey. Entonces es la historia del cuchillo, fíjense. Un cuchillo fue el origen de la trayectoria del maestro. Miren qué cosas tan interesantes estamos aprendiendo en este curso intensivo de historia. Y Pedro Tretos, ¿en qué nos quedamos, Pedro? No, iba a contar uno de umpires. A ver, de umpires. A veces hay managers que quieren alegrar la tribuna y le dicen al umpire, te voy a venir a reclamar de manera agresiva, pero es simulado, no creas que no me vais a expulsar, no vamos a bajar. Para que vean que estoy metido con el equipo. Y hay otros, por ejemplo, que ya la luz estaba yendo, faltaba para terminarse el juego 1 o 2 outs, entonces había que decirle al umpire, oye, vamos a terminar el juego, sin que se dé cuenta el bateador. Oye, pero ya no se ve, dice Cananea, yo estaba de catcher, Cananea Reyes, yo era catcher, y ya teníamos el bateador en 2 strikes, y me pongo de acuerdo con el umpire y le digo, oye, como venga, strike, no, hombre, pero si no se ve, ya no puede, le podemos dar un pelotazo a ya no, tú no te preocupes, dice, no va a pasar nada. Y va y le dice al pitcher, tú haz todos los movimientos, ya no se ve, haz todos los movimientos y como que lanzas la bola a toda velocidad y yo voy a cantar el strike, ¿verdad? Y Cananea, y entonces va y dice, está todo arreglado. Bueno, se prepara el pitcher, lanza y viene y Cananea le da un golpanazo al catcher y el umpire dice, ¡ay! Y se voltea el bateador y dice, oye, ¿no se te hace que estuvo muy baja la pichada? ¿No se te hace que estuvo muy baja la pichada? Hay un detalle que les va a crear una poca risa. Oye, este programa lo van a suspender, ya le cortaron. Boté a un pitcher porque vino a quejarse de su mala suerte, por eso lo boté. Digo, tiempo, pero listo él, pero yo me puse más listo que él. Dice, la gente no sabía lo que me estaba diciendo. Digo, Chabelo, qué mala suerte tengo. Yo quisiera meter la pelota por ahí, pero no se puede. Y aquí no se puede. Yo no sé qué me pasó con el brazo. Qué mala suerte tengo yo.
la gente estaba pensando que me estaba echando la vida. Y pues para que no te quedes con la duda, man. Tú, para afuera. Lo voté porque se vino a quejar conmigo. Pero no tanto por eso los movimientos, todo el mundo me echó la viga. Porque él estaba diciendo que Dios mío. Y que, eso ratificó la mala así. Suerte. Efectivamente tenía muy mala suerte. Pitcher, hay otra de la era moderna ya, y todavía vive este pitcher todavía. Y era bueno, ¿no? Entonces, estaba un momento sumamente difícil del partido. Hay 3 hombres en base. Y de tiempo el manager y va y habla con él. Y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Dice, la mera verdad, me siento bien. Dice, pero si me sacas, me voy a sentir mejor. Eso puede ser Secundino Almonte. Oye, déjame contarles una cosa antes que se nos venga el tiempo encima. Venga. Me cabe la gran satisfacción, y no me lo van a tomar mal, que yo he sido el único cronista en el mundo que ha narrado un juego amarrado a un árbol. Y conté con César El Paz. Él me vio. Sucede esto. Tú estabas ahí en aquel tiempo. Le dijo nuestro gerente, el señor, no me acuerdo cómo se llama. Jesús Orozco. No, antes. ¿En la T? En la T. Antes estaba, bueno, le dijo. Gustavo de la Garza. Sí, Gustavo de la Garza. Don Gustavo de la Garza. Llamó a Neftalí López Paz. Le dijo, mira, tú que vas a chivear, arréglale un control remoto a Chabelo porque el domingo va a narrar un juego ahí de ligas pequeñas. Pues ya sabe lo que es un control remoto y todo. Todo listo. Era martes. Me voy el domingo, como de costumbre, llegué 2 horas antes del juego al parque en Brownsville. Estaba con el equipo de César El Paz. Pues estuve yo a ver si llega el ingeniero de control remoto, a ver si llega. Pues no se las hago muy larga. El juego era a las 12 del día. Faltaban 15 minutos para las 12 y no llegaba. ¿Qué hago? Entonces le pregunté, oye, ¿no ha visto por aquí el ingeniero que vino? No, digo, aquí no hay nadie. Los únicos que vinieron fueron los que anduvieron poniendo un teléfono ahí arriba. Ahí en un poste, ahí arriba. Ni modo. Ahí voy, así que ya ven, tienen los postes, tienen los ganchos. ¿Sí? Subí, agarré el teléfono. Era Manuel Mora que estaba en la cabina de la tele. Y dije, ¿está pasando esto, Mora? El teléfono así, no hay nadie. Así que vamos a hacerlo por teléfono la narración. Hay que cuidar el patrocinador y el espectáculo. Vamos. Y ahí voy para arriba. Alguien me prestó un mecate. Y ahí voy subiendo. Me amarré así. Y aquí estoy anotando por teléfono. Línea, Paulo. Y así narré un juego amarrado arriba de un árbol. Nadie en el mundo lo ha hecho. Ya vamos de salida en la transmisión de radio, pero yo creo que hay todavía mucho que platicar con nuestros amigos, el licenciado Pedro Treto Cisneros y el maestro locutor José Isabel Chabelo Jiménez. Como corolario, Pedro, la radio y el béisbol, ¿qué le decimos al público? Que el radio sigue siendo el rey, al igual que el béisbol. El béisbol es un deporte como la vida misma. Se gana y se pierde, pero siempre se lucha hasta el último out. Vamos a seguir luchando hasta el último out. Vamos a seguir aferrados a esta pasión por un deporte que es todo drama, todo espectáculo, que es sensacional, que nos brinda a lo largo de 9 entradas momentos para sentirnos felices, luego nos baja y nos pone en nuestro lugar, luego nos vuelve a levantar y al final, cuando cae el out 27, nos da tiempo para reflexionar qué grande es el béisbol, qué grande y qué sensacional. No hay un deporte más dramático ni más espectacular que este, al que yo le agradezco a mi Dios me haya dado el privilegio de que sea mi deporte favorito y que seguirá siendo. Maestro Chabelo, ¿qué mensaje le dejamos a nuestros compañeros, a nuestros hermanos locutores en este 90 aniversario de la radio? Bueno, a los locutores, a los cronistas. Y a los cronistas, bueno, naturalmente. Ahí le va uno, quizás les parezca mal a alguien, pero yo con toda la sinceridad digo, yo siempre he respetado y seguiré respetando el estilo de cada uno.
Pero lo que no respeto yo, porque yo tuve una persona que lo voy a ver el próximo lunes, viene el mago Septién, de quien yo recibí muchos consejos. Les digo, señores, nunca se pongan, como cronista, nunca se pongan la camiseta de ningún equipo. Correcto. Porque yo he oído que dice uno de Aguascalientes, no digo el nombre ni nada, de Aguascalientes dijo, si este bateador del Hit ganamos, pues ¿de quién es este? El otro día también oí que dijo, el señor no, estamos esperando que dé el hit, pues si no, no anotamos la carrera. Muchas gracias, señores y señores, por su presencia aquí. Muchas gracias a Pedro Treto Cisneros. Muchas gracias a José Isabel Chabelo Jiménez. Nos oímos mañana en la transmisión normal de Café Político. Por lo pronto y hasta entonces, a todos nuestros amigos en el control de audio, muchas gracias por su participación. De este lado, su servidor, Covarrubias, y quiero que Héctor Humberto les dice y les desea. Tengan ustedes muy buenas gracias y pasen muchas noches. Hasta mañana. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, y quisiera, señor Juan, que pase a entregar lo que me enseñó al señor. A ver. Él le escribió hace muchos años. Sí, le escribí hace muchos años esto a él y a Felipita. Sí. Entonces me acordé porque ese es un borrador de lo que hice ya textualmente. Y era una felicitación para él cuando en 1994, Sí. 19 de abril. Prometo leerlo Sí. y luego leerlo en el radio. Es para usted, ándale. Ándale, correcto. Bueno, le agradezco mucho. Muy amable, gracias. Repita su nombre, por favor. José Juan López Gallegos. Gracias, don José Juan, muy amable. El maestro Emilio quiere hacer una pregunta. Maestro Emilio, qué gusto saludarte. Ahí va el micrófono. Bueno, antes que nada, felicitarlos a los tres, a Chabelo Jiménez, al licenciado Treto Cisneros, a mi compañero Humberto Covarrubias. Una pregunta nada más que al licenciado Treto Cisneros. En lo que manejaba usted hace rato de Reynosa y Sultanes en aquella época, se especuló mucho que en esa ocasión hubo hasta balazos. En ese juego, 69. cuando jugaba el campeonato Sultanes y Reynosa, Broncos, que especuló mucho que hubo balazos y que hubo un jugador herido. No, fue entonces solamente... Fueron Amenazas. amenazas verbales. O sea, nunca hubo disparo de armas de fuego ni nada por el estilo, pero sí las amenazas estaban fuertes y realmente pues en aquella época no se acostumbraba. ¿Alguien más tiene? Sí, amigo, ¿cómo está? Chabelo, gracias a ti, todos los niños siempre seguimos el béisbol. En aquellos años de los años 50 no teníamos luz en las casas y allá donde había luz íbamos todos a escuchar tu voz. Siempre tu voz la hemos escuchado también en las noches, cuando estás en la radio. No sé si sea grabado. En la noche te oigo tu voz, oigo tus risas, oigo tus ronquidos. Está grabado, a las 12 de la noche está grabado. Oigo tus ronquidos, oigo tus risas y todo. Frases. Así es, tus frases toda la noche. También de vaquero. Sí, exactamente. Hoy he estado anunciando este evento en la radio y hay jóvenes que no saben que para nosotros siempre ha sido Chabelo mentiras. Una ocasión dijiste en el parque de la Calzada Victoria, la pelota se fue, se voló la barda. De foul. No hay cada cosa. Gracias. Adelante, por favor, páseselo ahí. Ahí vamos, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en lo personal, y perdónenme que hable de mí mismo, me da mucho gusto de estar aquí entre dos señorones del béisbol, cada uno en su estilo. Recordamos al licenciado Treto Cisneros en todas sus facetas, como directivo de un club que fueron los Zaraperos, como directivo de la Liga Mexicana, ¿verdad? Y como escritor de los grandes libros de la enciclopedia, y yo no, en lo personal no conozco este librito, pero ojalá y lo pueda conseguir. Y a Chabelo, porque, pues hombre,
yo siento que, con todo respeto y perdonando la comparación, o perdonando más dicho las distancias, después de don Manuel González Caballero fue el más grande cronista de béisbol que ha tenido Monterrey. Lo único que nos faltó aquí en esta noche fue el famoso grito de Chabelo que decía, ¡ja! ¿Qué va? ¿Se acuerda, Chabelo? En todos los juegos lo decía. Un comercial. Pues no. Un comercial que me patrocinaba un señor que tiene una camisería en la calzada. Y decía, yo le compuse eso, decía, porque pantalones Gacela y camisería Panamá, pura calidad. Y me acuerdo yo que vacilábamos mucho con esa frase, por así decirlo, de Chabelo. Y pues son personas ambos, ustedes dos, muy queridos de nosotros. Y aunque a Chabelo, con toda su edad, ¿verdad?, y con toda su historia, no sé por qué todo el mundo le hablamos de tú. No sé por qué, pero todo el mundo le hablamos de tú. Pero es un gran señor del béisbol. Y pues, hombre, mis respetos, estoy seguro, de todos nosotros, para ustedes dos. Yo me siento a gusto que me hablen de tú. ¿Sabe por qué? Precisamente porque en el béisbol todos nos hablamos de tú. Así todos. Y hay doctores, licenciados, ingenieros, pero ahí no más que el segunda base, fulano y tal. Entonces, ahí siempre nos hablamos de tú. En el radio, el fundador de la Asociación Nacional de Locutores, Luis M. Farías, dijo, de aquí en adelante, señores, todas las personas que estén atrás de un micrófono deben de hablarse. ¿Se oye esto? Sí, sí. Deben de hablarse de tú. Si no, botella de whisky. Es en serio, ¿eh? La otra, aquí en Nuevo León, todo el mundo nos hablamos de tú. Entonces yo me siento... Aquí en el norte. De por sí estoy ya de muchos años de edad, pero cuando me hablan de usted, pues me siento más. Pues quiero que me hable todo el mundo de tú. Me siento a gusto. Bueno, y ya por último quiero decir que, como todos nosotros sabemos, el béisbol es el único deporte, señores, que se puede narrar ahorita un juego de hace 60 años. Sí. Es más, se puede inclusive hasta transmitir por radio ese juego con todos los box scores. Con audio ambiente se narra un partido como si estuviera en vivo. Hay quienes lo hemos hecho. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta nada más por último, Chabelo. ¿Por qué te retiraste de cronista de béisbol, de radiar los juegos? ¿Por qué? No le oí bien. ¿Qué me dijo? ¿Que por qué? La Liga Mexicana sigue narrando. Sí, Juan Alanís. Gracias, sí. Muy buenas noches también. Me uno a las felicitaciones para los tres. Excelente programa el día de hoy. Y bueno, quiero felicitar a Pedro Treto Cisneros por sus trabajos escritos, por su trabajo de toda la parte de noticias con las que empezó y después el béisbol de todo corazón. Y también decir que a ti, Chabelo Jiménez, me debo el haber memorizado a los 12 años al equipo de los Sultanes de Monterrey por la impresión que recibí en ese momento, como tantos niños lo recibimos, como lo decía Esparza. Yo podría recordar en estos momentos que el catcher era Jaime Corella, los pitchers eran José Ramón López, también Juan Piedra, Panchillo el Conde Ramírez, Evelio Hernández, y en la primera base estaba Alonso Perry, en la segunda Vinicio García, en la tercera el Jackie Ríos, en el shortstop Rigoberto Mena, en el jardinero izquierdo Héctor Espino, las saben todas. Juan Delis en el right, o sea, en el jardín derecho, y en el centro David Moore. ¿Qué número traía en el uniforme de Juan Delis? Juan Delis traía, ay Dios. A ver, ¿lo recuerda? El Héctor Espino era el Juan 21. Delis, no, el 21. Juan Delis, no me acuerdo, creo que era el 10, pero no lo recuerdo, sinceramente. Hay una profesora que va todos los domingos allá al parque de Cantú a anotar y le pagan, claro. Goza el espectáculo y los centavos. Trae ese número. Dígale usted, profesora, ¿qué número es?
15, sí. Yo no me basaba mucho en los números, pero sí la memorización se la debo a ti, a Chabelo Jiménez, por ese amor que nos infundió. Y también sí, estoy de acuerdo que era el hombre de las Chabelo Mentiras. Recuerdo en una de Héctor Espino, que estábamos esperando que se volara el tumbabardas, como decía por acá, y luego dice Chabelo, línea sobre el pitcher, se va elevando, pasa sobre la segunda, se va y se fue. Pero línea sobre el pitcher, o sea, yo le imaginaba una cosa muy era muy por el tema de la imaginación, Juan, para que la gente se imaginara. Claro. ¿Cómo habrá sido esa línea? Bueno, ¿cómo carambas habrá sido esa línea? Y ya por último, en Villa de Santiago sí se jugó mucho béisbol. Hay Seferino Ordóñez y hay tantos beisbolistas que estuvieron con los Sultanes. Ahora, más recientemente, pues hasta manager con Rojas. Pero antes se jugaba con la raza por ahí, en parques donde la hierba crecía mucho y cuando no se encontraba la pelota, uno podía seguirle dando vueltas al cuadro y seguir anotando carreras. Y hubo un batazo sobre la tercera, que el que había bateado ya llevaba algo así como 6, 7 vueltas, y luego la encuentran y el umpire dice, ¡foul! ¡Ah, qué barro! Hace unos 2 o 3 meses, hay en un parque de San Nicolás, el Sedeco. Ahí vi un cuadrangular de hierba. Fue la pelota hasta el fondo y nunca anotó la pelota mientras el corredor iba hasta que anotó de hierba. Detalles de esos son muy interesantes. ¿Alguna pregunta más, amigos, por favor? ¿Bien? Sí. Ok, buenas noches. Bueno, felicidades a estos dos señorones que en particular pues los conozco, al licenciado, éramos hasta vecinos de la misma colonia, y algo con lo que crecí a través de mi padre fue ir a todos los juegos, pero siempre era una pregunta de todo mundo que me hacían en la escuela. Dice, oye, tu papá, y a lo mejor no me dejará mentir mi padre, dice, oye, tu papá fue aquel que dijo, la pelota se va y se fue mucho. Entonces me gustaría que platicaras esa anécdota, de dónde salió esa frase tan famosa que ha tenido esa trascendencia. Se lo voy a platicar, pero con todo el respeto a las damas sobre todo, para que la imaginación trabaje. Se los advierto, ¿eh? Había un cronista, Ruperto Villarreal, en Laredo, y un parque, el Parque Viejo, tenía una alberca atrás del jardín izquierdo, como en Poza Rica. Digo en Poza Rica porque fue a la pelota, una pelota de espino. Bueno, había una alberca atrás de la barda por el jardín izquierdo. Ruperto Villarreal, con todas sus sanas intenciones y sin malicia, dijo, la pelota se va a la alberca, pues, hombrón. Entonces dijeron, ¿oíste lo que dijo? De ahí sale todo lo demás. Repito, con todo el respeto, para que su imaginación trabaje. Pero no fue cierto eso, porque fue tanta la historia de esa frase, que a mí me metieron a la cárcel, a González Caballero le quitaron la licencia, y así nos traían por todos lados, por esa frase que le dijo él, lo dijo yo, pero esa fue de Ruperto Villarreal. Y entonces la dicción de los locutores tiene que ser alberca. Sí, claro. Para que no se vaya a prestar a confusiones. El anecdotario es riquísimo. Acabo de leer, estoy terminando de leer un libro que se llama Sintonías, uno de los libros de sintonías del maestro Ramiro Garza, que muy probablemente esté con nosotros muy pronto. El próximo mes, les informo, estaremos celebrando, como ya es una costumbre, el Día del Locutor. Ese se celebra el día 14 de septiembre. Vamos a ver qué día se acomoda mejor, porque nos toca programa aquí. Vamos a hacer ese día 14 de septiembre y a lo mejor hacemos la celebración en otro lugar, porque va a haber una ceremonia de premiación muy interesante. Vamos a entregar varios reconocimientos y bueno, dentro de ese contexto de la ceremonia de premiación del Día del Locutor,
vamos a invitar a algunas distinguidas personalidades como lo son ustedes para que sean tan amables de acompañarnos, porque queremos que la radio en estos 90 años, creemos que la radio en estos 90 años tiene mucho que dar, porque la verdad es que ha recibido mucho de ustedes, ha recibido la radio mucho del público. Decíamos, Pedro, lo importante que es el público. Sin auditorio, simple y sencillamente se acaba la transmisión, ¿no, Pedro? Ahorita quién sabe cuánto le cortarían con lo que estamos diciendo. A lo mejor sí captamos a algunas gentes cómo no, que nos escucharon, pero es sumamente interesante el estar tras del micrófono y cautivar a la gente, meterla. Necesitamos distraernos, necesitamos sacarnos todas esas tensiones, toda esta presión que tenemos, todo este cambio de tiempos que nos abruman. La radio es una medicina muy buena, te distrae, te relajas, puedes comentar, y ojalá que pues ustedes, que yo estoy sorprendido, todos los que vinieron, porque yo cuando vi tantas sillas dije, pues a lo mejor no viene nadie, ¿verdad? Me pasó, acabo de estar en Ciudad del Carmen, Campeche, el día 14 del mes pasado, celebrando lo que hacen ahí, una ceremonia del 9º aniversario del fallecimiento de Nelson Barrera. Entonces, la conferencia estaba en un auditorio para 400 personas, y cuando me dijeron a mí, pues aquí va a ser la conferencia, le dije, oye, ¿y quién va a venir? Hombre, pues son 400, son muchos. Pues no, dice, va a venir porque estamos invitando a todo el aficionado al béisbol. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que fue insuficiente el auditorio, y una plática que estaba programada 1 hora se prolongó durante 3 horas, hablando de béisbol, en Ciudad del Carmen, Campeche. Aquí también cuando llegamos y vimos tantas sillas, ¿verdad, Chabela? Dijimos, oye, ¿cómo estará la fanaticada? Va a estar floja la entrada, ¿cómo va a estar, verdad? Pero vemos que la entrada estuvo bastante regular, y ojalá que ustedes lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, la plática, ¿verdad? La charla esta informal, ojalá que la hayan disfrutado, y seguir pegados al radio, seguir siendo fieles aficionados de los Sultanes. No podemos ir a todos los juegos, pero tenemos que estar con ellos. Oye, Pedro, parte baja de la 9ª entrada y sigue llegando gente al parque. Sigue llegando. A propósito de eso, les voy a leer un par de anécdotas que cuenta Ramiro Garza en este libro, que me parece muy, muy interesante. Fíjese, por ejemplo, esta hablando de metidas o traspiés de la lengua. Manuel Bernal, una de las leyendas de la radio, el famoso tío Polito en la W de México, fíjese, anunciaba pomposamente en el Teatro W, y ahora con ustedes la Domingo Lira de los hermanos Marimbes. Perdón, es la Marimba Lira de los hermanos Domínguez. Cuenta que don Manuel, declamador, el declamador de América, dicen que ha sido el mejor locutor que ha estado frente a un micrófono, don Manuel Bernal. Otra de Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá de Pedro Ferriz de Con, el impecable locutor de siempre en el noticiero del Canal 4, por aquellos años sufrió un poco. Dijo, según las últimas informaciones, el General, quiero decir, el General, o mejor dicho, el General. Bueno, ustedes me entienden, me refiero al grado superior a coronel. De ese tipo, viene aquí hasta de Héctor Benavides y de el licenciado Joaquín Iglesias Romero. Es una cosa verdaderamente impresionante, pero me encanta leer este libro del maestro Ramiro Garza, que les estaremos informando en tiempo y forma, donde nos acompañará para una conferencia magistral junto con otro amigo de República Dominicana que van a venir ya acercándose el día 9. No se les olvide el día 9 de octubre. Ese día estaremos celebrando el aniversario número 90 del nacimiento de la radio en América Latina, y eso ocurrió aquí en Monterrey, Nuevo León.
Ahí les voy un detalle antes de nos vayamos. Venga. Eso de 9. Ustedes conocen a Pedro, que fue presidente municipal de Villaldama. Sí. Pedro González. Pedro González. González. El Tarta. Sí. Me inquietó usted ya la idea. Una vez fue Agustín Serna Servín a dejarle, oye Pedro, te dejo aquí este blog de boletos, vamos a arribar un caballo, una cosa de esas. Dentro de 8 días es la rifa, de acuerdo con la lotería. Está bueno, ahí te dejo ¿cuántos boletos son? Son 10, ahí está. El día del sorteo va Agustín, le dice, Pedro, vengo por la lana de los boletos. ¿Cuántos has vendido? 9. Así medio le dudó. ¿Cuántos has vendido? 9. Digo Agustín, pues 9, yo me quedo con uno. Digo, no he vendido ni uno. Por eso era el Tarta. Eso lo digo yo, pues somos amigos y él me aguanta eso, somos amigos. Entonces ya de salida, aquí les va la de Héctor Benavides para irnos con una sonrisa en el rostro. Héctor Benavides, el arquitecto, mi querido tocayo y amigo personal, esto lo cuenta Ramiro Garza, no tengo que hacerle así como hace mi tocayo. No. Héctor Benavides, el arquitecto, en el desaparecido Canal 3 de Monterrey, tenía el texto casi ilegible. Decía el lunes que estábamos en un programa de radio en Radio Nuevo León, ¿cómo se llama? Delia Garda, que nos estuvo acompañando. Dice Delia, el asunto es cuando te daban los scripts y recibías el último script, se refiere a las radionovelas. Recibías el último porque entonces escribían a máquina y hacían 7 copias. Todos tenían papel carbón, obviamente, no había la forma como es ahora. Entonces te tocaba la última. ¿Qué? Todo el mundo así, ¿qué es eso? Y entonces, así con un texto casi ilegible, dice Jesús Héctor Benavides Fernández, el Arqui, visite la mueblería Certuche en Madero y Platón Sánchez, decía el texto original. Y entonces cuando le dijeron, mira lo que dijiste, anunció, visite la mueblería Certuche en Madero y Platanón Sánchez. Y una de Gustavo Agredano, querido compañero también. Gustavo Agredano dijo en XMR de Monterrey, allá por los años 60, Chabela Durán canta ahora, un retrato en mi burro. El texto era, un retrato en mi buró. Y así tengo cualquier cantidad que ven aquí de la XCQ y de Jesús Marroquín de la XFB. Está buena, sí se las tengo que leer para irnos todavía más felices. Otro locutor célebre en su tiempo en la XFB de Monterrey, Jesús Marroquín, era tremendo para salir de los apuros al abrir una nueva radionovela que se llamaba Memorias de un hombre de mundo, patrocinada por leche de magnesia de Philips. Se le perdió el renglón e improvisó con entusiasmo y dijo, leche de un hombre de mundo presenta Memorias de magnesia de Philips. Muchas gracias, señores y señores. Que la pasen muy bien. En este día que sigue marcando pauta en la historia de la radio de México. Y digo que sigue marcando pauta porque en este momento todos los que aquí nos acompañan en esta sede de este Museo del Noreste están formando ya, a partir de este momento, parte de la historia que ahora mismo estamos construyendo. Y es un gusto para mí compartir una mesa de primerísimo nivel, como todas las mesas que ya se han acostumbrado todos los miércoles en este
en este café con historia, en este café político con historia que le digo yo por ser el nombre del programa que transmitimos desde hace casi 10 años a través de la señal del 1190. A nuestros amigos que nos siguen en directo en este momento, en este día, bueno, pues les enviamos un saludo muy afectuoso, y a quienes nos escuchan de manera diferida a través de 3 o 4 emisoras, también nuestro agradecimiento, porque, repito, la historia se sigue diciendo. Por eso el nombre de este espacio es La Radio 90 años, una historia que contar. Y qué mejor que la cuenten sus protagonistas, qué mejor que la cuenten quienes han escrito páginas muy brillantes de nuestra historia de la radiodifusión. Saludo con un gran gusto, con un enorme honor además, al maestro locutor y cronista deportivo José Isabel Chabelo Jiménez. Maestro, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Para mí es un gran honor, y no quiero perder la costumbre de decirles muy buenas y deportivas tardes. Bueno, palabra que es un gran honor estar entre todos ustedes, porque a simple vista se ve, no son ustedes novatos, les gusta el béisbol. Y a todos ustedes hay que hablarles con la mera verdad, como se habla en términos de béisbol, para podernos entender. Así es que estoy a las órdenes de todos ustedes, y tú dirás, licenciado. También saludamos con un enorme afecto, con un gran cariño, a quien es en este momento presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Nuevo León, asociación que me honro en presidir y que forma parte pues de nuestra administración, pero además un hombre con una trayectoria muy brillante en el mundo del rey de los deportes, pero también una trayectoria muy importante que inicia precisamente de su contacto con la... Empezaban las noticias, estaban en pañales las noticias. Entonces me dice, en paz descanse, el ingeniero Orozco, que fue un personaje extraordinario, era el gerente de la estación. Me dice, oye, ¿tú no sabes de noticias? Le dije, no, pues no sé, pero pues si lo intentamos. Dice, bueno, vente, vamos a hacer una prueba. Y hace una prueba. Y empezamos a vender los noticieros por primera vez. Y a mí se me ocurre hacer un piloto, como se decía antes, para la compañía cigarrera La Moderna. Y le hicimos uno que se llamaba Noti Rally. Entonces les gusta a ellos, lo aprueban, y ahí nace el Noti. Patrocinaba todos los noticieros de la XCT y yo los pasaba, los redactaba y los pasaba. Cuando se acostumbraba de decir aquello de producción y redacción y locución de Pedro Treto Cisneros, Noti Rally. Y se hizo famosísimo el noticiero. Y luego ya vinieron los Noti de la televisión y los Noti de todas las demás estaciones, pero ahí nació. Y luego, pues comienzo con mis programas deportivos y un día me dan la oportunidad con Chabelo de ir a transmitir la Liga Otoñal. Que existía en aquel entonces. Luego vino la Liga Central, luego vino la Liga Mexicana y luego vino ya la pasión por este juego con una enfermedad tan benigna que no nos va a matar, pero que vamos a morir con ella. Seguimos queriendo el béisbol como la primera vez cuando llegamos a los micrófonos. Pero así fue mi ingreso a la radio. Correcto. Y era tan apasionante el radio, es tan apasionante. Imagínense entrar a las 7 de la mañana a redactar y a pasar los noticieros. Pasarse uno todo el día en la estación, porque casi todos los programas eran en vivo. Ya después vinieron los programas que grabábamos, pero al principio todo era en vivo. Y de ahí seguir con los noticieros deportivos, luego ir al Canal 6 a pasar un noticiero que se llamó Deportemas, que hizo historia también. Un compañero hablaba de fútbol y yo hablaba de béisbol, y luego ir a transmitir los juegos de los sultanes de la Liga Mexicana. Pues era estar inmerso todo el día en el micrófono. Y luego, pasando el tiempo que me hago directivo del béisbol, alguien que no conocía la historia de uno en el micrófono me dice, oiga, se ve usted muy nervioso, ¿tiene miedo al micrófono? Le dije, pues sí, hombre, sí le tengo miedo, es que yo nunca he hablado en el micrófono
me da miedo hablar, pero no es miedo, es respeto, porque al micrófono hay que tenerle respeto. Al radio escucha hay que respetarlo siempre, hay que hablarle con sinceridad, hablarle con la verdad. Dos compañeros tengo hasta la fecha. Qué bien. Una vez estuvimos transmitiendo la final de Sultanes en el 2000, no me acuerdo, 6 creo, y yo estaba transmitiendo por Cadena Raza y en la cabina de enseguida estaba transmitiendo la XT y estaba el maestro Chabelo Jiménez. Y la Cadena Raza, bueno, era una transmisión nacional. Y entonces cuando llega Chabelo Jiménez a la cabina, a su cabina, los compañeros que estaban ahí, varios de ellos de televisión, Pedro, empiezan a decir, es Chabelo. Así como que llegó Chabelo Jiménez. Entonces yo lo vi al maestro y bueno, volteé, lo vi, pero él iba a acomodarse, a acomodar sus cosas, la papelería con la que uno llega. Y cuando Chabelo voltea y me ve y me dice, licenciado, ¿cómo estás? Voltearon y se me quedaron viendo. ¿Lo conoces? Es que fíjese nada más el nivel de admiración de la gente del béisbol para un caballo, decimos nosotros en el béisbol, un caballo de la crónica deportiva. Si están puros beisboleros, no tengo que explicarlo, ¿verdad? Como es José Isabel Chabelo Jiménez. Pero la radio, Pedro, ¿cómo evoluciona la radio en las transmisiones deportivas? Es muy importante, porque Pedro Treto llega a la XT en otra área. ¿En qué área? En la década de los 60 yo llego con mucho entusiasmo al radio, motivado por unas transmisiones que se hacían en 1954. Un cronista inolvidable, de los mejores que hemos tenido oportunidad de escuchar, Ángel Fernández. Sí, señor. Tenía un juego que se llamaba El Juego de Hoy. En una hora él desarrollaba todo un partido. Claro, ya cuando iba en la séptima, la octava y se le estaba acabando el tiempo, trae one, trae two, trae three, ay, que se esconde ponchado y se acababa la transmisión. Pero fue un tipo motivante. Entonces, cuando yo llego a Monterrey, empiezo y bueno, yo voy a ser cronista de béisbol algún día, voy a transmitir los juegos, era mi pasión. Y entro a la XT, pero pues había, como tú acabas de señalar, puros caballos en el micrófono. Era muy difícil entrar porque era gente muy preparada, muy capaz. No estoy hablando de los de hoy, mis respetos para ellos. Estamos hablando de aquella época. Un Mario Fernández, un Chabelo Jiménez, un Manuel González Caballero, un Juan Cejudo y tantas gentes que eran maravillosos con el micrófono. Entonces yo estaba demasiado joven y me dan oportunidad de ingresar, pero como vendedor de publicidad. Pues hijo, sin vender nada, no vendía absolutamente nada, ¿no? Y luego... La radio. Mi amigo, el licenciado Pedro Rubén Treto Cisneros. Pedro, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Ha pasado mucho tiempo desde que narramos el último partido de Sultanes de Monterrey contra Broncos de Reynosa, un 15 de junio de 1970. Ha pasado ya bastante tiempo cuando compartía los micrófonos y siempre será un honor estar con Chabelo Jiménez. Bueno, siempre nos decimos en lugar de ¿qué hubo de licenciado? ¿Qué hubo compañero de transmisión? Mi compañero de transmisión. Sí. Y luego tuve una intervención ahí muy esporádica cuando Chabelo Jiménez, que es un ejemplo de constancia, un hombre que nunca faltaba a sus transmisiones y sigue sin faltar. Tuve un problemilla ahí cuando estaba narrando un juego de los Zaraperos de Saltillo. Entonces me dice, oye, tengo que salir de urgencia, ayúdame en la transmisión. Y pues para que los aficionados no se dieran cuenta quién estaba narrando, pues yo me fui detrás ahí de un lugarcito y escondido, transmití una entrada de un juego de Liga Mexicana para suplir a Chabelo. Ese día conté una de las miles de mentiras que he contado. Sí, porque para que no se dieran cuenta el auditorio, ni los que estaban ahí presentes, que era Pedro Treto Cisneros, el hombre fuerte de los Zaraperos, narrando el béisbol. Espérate, ¿cómo? Entonces yo lo presenté como un invitado de honor que venía de una liga de allá del Bajío. Y entonces le dije,
hazte tantito para acá, para que te escondas el micrófono, y de ahí empezó a narrar. Pero era un invitado, entre comillas, ¿eh? Fíjese cuántas cosas hay en el anecdotario, siempre rico de la radio, y especialmente en lo que se refiere al rey de los deportes, el béisbol. De alguna manera es innato o es inherente siempre, Pedro, a la radio el tema del béisbol. Indiscutiblemente, y yo creo que es el deporte más emotivo que se puede transmitir, porque hay que llevarle a la gente el panorama, hacerlo entrar al juego, como decíamos nosotros. Los saludamos desde el fabuloso Parque Cuauhtémoc de la Calzada Victoria, un escenario extraordinario. Y cuando venían los aficionados a visitarnos a la cabina y nos decían, oiga, pues no tiene, lo que usted está diciendo en el radio no tiene nada que ver con este parque, ¿verdad? Es un parque muy incómodo, no era funcional, pero teníamos una afición extraordinaria, un público que siempre estaba apoyando al equipo de casa, y se presta el radio para eso, para que el que esté escuchando le dé vuelo a su imaginación, para que se convierta en manager, para que se convierta también en cronista, porque a veces no hay cronista que no haya dicho mentiras. Lanzó una bola de fuego, una raya por arriba de la tercera, rechinó la barda con este batazo, ¿verdad? Este tiene un cañón en el brazo. Bueno, son parte de la crónica para adornarla un poco, para que la gente se dé una idea de qué es lo que está pasando. Pero de veras, compartir en aquel entonces los micrófonos era sumamente difícil. Nos tocó a Chabelo y a mí inaugurar los micrófonos inalámbricos en un juego, una transmisión de la Liga Central. Entonces era un micrófono y nos daban un pedacito de alambre como antena. ¿Verdad? Sí, como antena. Y ahí andabas cuidando la antena y pues no salía, el sonido se dificultaba. Ahora la comunicación es extraordinaria, ¿verdad? Cambia. Ese vivir el béisbol durante ¿cuántas décadas, maestro Chabelo? Bueno, no sé ahorita mucho de dramática o de aritmética, pero desde abril de 1954. 54. Sin dejar de haber permitido ni una sola temporada. En diferentes difusoras algunas veces. Claro. Estuve narrando en Saltillo, estuve narrando en Reynosa, estuve narrando en Torreón, en fin, pero no he dejado de narrar. Pero la estación que tiene el corazón de Chabelo Jiménez, me atrevo a decir que es la XT de Monterrey. Ah, no, claro. La T grande no tiene... Sí, entonces el Pregonero del Norte en los inicios. En aquel tiempo era el Pregonero del Norte. ¿Verdad? Sí. Después fue cambiando y ahora es Multimedios Estéreo. Sí, claro. De esa época... ¿Qué? De esa época, maestro Chabelo, compañeros de transmisión de esa época. Bueno, yo tengo ya anotado, más no lo recuerdo, pero tengo 32 compañeros. Mire nomás. Entre ellos, mi compañero de transmisión. Pedro Tretos. 32. 32. El primero, bueno, yo fui compañero, no el mío, no. Yo fui compañero de González Caballero. Correcto. Se fue González Caballero y entró el licenciado, el doctor René Hinojosa. Hinojosa Garza. René Hinojosa Garza. Que estamos recordando, a veces mi mujer y yo lo recordamos cuando salió. Cada quien tiene su estilo, ¿eh? Sí, Lo claro, respeto. Claro. Cada quien tiene su estilo. Sale una rola, vamos a ver. Digo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero ha compartido entonces Chabelo Jiménez con muchas generaciones de cronistas. 32.